En las Sagradas Escrituras, hermanos, aparecen varios pactos. Primeramente, ¿verdad? Recordamos el pacto de Dios con Noé, ¿sí? De no destruir más la tierra con la lluvia, ¿verdad? Con el agua. Iba a aparecer en lo alto el arco iris. Y hasta la fecha, así es, hermanos, ¿verdad? Nos podemos gozar siempre cuando miramos que aparece el arco iris, hermanos. Es la señal de Dios, el pacto de Dios para con Noé. Posteriormente, recordamos el pacto de Dios con Moisés, llamado pacto mosaico, que Dios estableció con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Pero también recordamos, cómo no, el pacto que Dios hizo con David, pacto davídico, ¿sí? Voy a darte un reino firme, estable, eterno. Y esto se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hablando del pacto mosaico que Dios estableció a través de Moisés para con el pueblo de Israel, nos damos cuenta, hermanos, que ahí estaba comenzando lo que nosotros ahora conocemos como el Viejo Testamento o Viejo Pacto, porque justamente la palabra pacto significa, hermanos, testamento. Y también vamos a ver en este versículo, ¿verdad?, de 1 Corintios 11:25, cómo Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio y específicamente a través de su sangre preciosa, nos ha, ¿verdad?, dejado este nuevo pacto. Ya no estamos en el viejo pacto o Viejo Testamento. Y luego también aparece otra palabra, hermanos, para pacto o testamento, ¿sí?, la cual vamos a ver un poquito más adelante. Pero leamos este versículo inicialmente de 1 Corintios 11:25, y les invito a que, si ya tienen abierta su Biblia, leamos juntos solamente este versículo, ¿sí? 11:25, leamos juntos. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Sí? Generalmente, hermanos, pensamos solamente de la cena del Señor como tan solo dos elementos que la conforman, ¿verdad? El pan y el vino. Pero detrás de esto, hermanos, está el pacto que Dios ha establecido con nosotros, que somos el verdadero Israel, el pueblo actual de Dios. Así es que la palabra pacto, hermanos, en el hebreo viene de la palabra berit, y en el Nuevo Testamento de la palabra griega diaiteque. Entonces, pacto, testamento, y luego otra palabra más, alianza. ¿Qué es el pacto de Dios para nosotros, hermanos? Voy a compartir una definición que encontré por ahí, que se me hizo muy interesante y que para mí, en lo personal, me dio otra visión de lo que es la ordenanza de la cena del Señor, que tiene que ver con el nuevo pacto a través de la sangre de Cristo Jesús. La definición es la siguiente, hermanos: pacto, una hermosa manifestación de la gracia de Dios, que consiste en el hecho de que el Dios Altísimo condescendiera a entrar en una relación pactual con los insignificantes seres humanos. Generalmente, cuando hablamos de la gracia de Dios, no pensamos en el pacto, pero eso es el pacto nuevo, el Nuevo Testamento, nueva alianza que Dios ha establecido con los seres humanos. Y vamos a hablar un poquito, hermanos, acerca de este nuevo pacto en la epístola a los Hebreos. Pero antes quiero llevarles a otro versículo, ¿sí?, en el Antiguo Testamento, y que prefigura
la cena del Señor, el nuevo pacto. Génesis capítulo 14, verso, ahorita les digo exactamente el versículo, hermanos. Génesis, vayamos a este capítulo número 14 de Génesis y vamos a ver algo muy, muy importante, hermanos. En el verso 19 de Génesis 14, dice la Escritura, bueno, voy a leer desde el 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó, ¿qué, hermanos? Pan y vino, que son los dos elementos representativos del sacrificio de Cristo, como es su cuerpo y su sangre. ¿Quién estaba ofreciendo a Abraham? Melquisedec, como sacerdote de Dios, del Dios Altísimo. Dice que le ofreció pan y vino y otra cosa más en el versículo 19. Y lo bendijo. ¿Quién es este personaje, hermanos? Melquisedec. Bueno, la Escritura, hermanos, nos habla de que este personaje, Melquisedec, muchos lo asocian con el mismo Cristo en el Antiguo Testamento. Porque este personaje, ¿verdad?, no tiene genealogía, no tiene un padre como usted y como yo, una madre, ¿verdad? Pero él es sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem. Y Salem, hermanos, pues recordamos que es un sacerdote especial que se equipara a nuestro Señor Jesucristo. La palabra pacto, ya dijimos, significa testamento y también significa alianza. Nuevo pacto, nuevo testamento, nueva alianza que Dios hizo con los seres humanos, mayormente con los que le llegan a recibir en su corazón como Señor y su Salvador personal. Pero esta palabra pacto, hermanos, se refiere a aquel que designa los acuerdos, tratados y arreglos entre dos personas, entre dos naciones, entre dos reyes, con el fin de beneficiarse mutuamente o también con propósitos defensivos u ofensivos. Ese es un pacto, ¿sí? Y Cristo en esta tarde, hermanos, vamos a entenderlo como nuestro gran mediador de un nuevo pacto. En el antiguo pacto, Antiguo Testamento o antigua alianza, que son palabras intercambiables, hermanos, para querer decir que Dios es un Dios de pactos, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento tenía que ver con el sistema, como ya dijimos, mosaico, que Dios establece por medio de Moisés en el Sinaí para con su pueblo, el pueblo de Israel. Por cierto, este Antiguo Testamento, hermanos, la epístola a los Hebreos lo presenta como un pacto imperfecto, como un testamento ineficaz, débil, infructuoso y a la vez pasajero o temporal que podía ser modificado o mejorado. Y efectivamente, hermanos, así sucedió. Pero vayamos ahora sí a Hebreos, capítulo 7 y después algo del capítulo 8. Vayamos a esta parte de la Escritura en Hebreos capítulo 7 para entender y hacer la diferencia entre el antiguo pacto o antiguo testamento, antigua alianza, y lo que es ahora el nuevo pacto, nuevo testamento o nueva alianza. Si ya encontró su cita, le pido que mantenga abierta su Biblia. Y justamente en capítulo 7, versículo 1, vuelve a hacer referencia a ese personaje
diríamos hasta cierto punto raro, Melquisedec. Dice Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. ¿Y quién es el verdadero Rey de Justicia, hermanos? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Primeramente dice Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. ¿Y quién es el príncipe de paz, hermanos? Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Versículo 3, hablando de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y esto encaja perfectamente, hermanos, en las características de nuestro Señor Jesucristo. Un sacerdote, ¿verdad?, eterno. Ahora, en el capítulo 8, hermanos, si usted necesita dar la vuelta a la página, ahí nos habla, hermanos, de este nuevo pacto como mucho mejor en relación al antiguo pacto. Y tal parece, hermanos, que el escritor a los hebreos presenta una serie de puntos que hacen una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, utilizando la palabra mejor repetidamente en varias ocasiones. Por ejemplo, hermanos, capítulo 8, versículo 6, dice este versículo que el nuevo pacto, Nuevo Testamento o nueva alianza de Dios para con los mortales está basado en un mejor pacto, pero también dice ahí en 8:6 mejores promesas en relación al antiguo pacto o antiguo testamento. Ahora, capítulo 7, versículo 19, hablando del nuevo pacto, nos dice lo siguiente: una mejor esperanza en relación al antiguo pacto, ¿sí? Una mejor esperanza. Ahora, poquito más adelante, capítulo 10, versículo 34, el escritor a los hebreos nos dice y nos habla de una mejor herencia, una mejor herencia. Y en cambio, capítulo 11, versículo 16, lo describe de esta manera: una mejor patria. En el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto o Antigua Alianza se hablaba de una patria terrenal, la Canaán, la tierra que fluía leche y miel. En cambio, en el Nuevo Pacto, hermanos, está hablando de una mejor patria, una ciudadanía de la cual usted y yo pertenecemos, que no está aquí en la tierra, sino una ciudadanía celestial. Y luego en 11:35 la expresión es una mejor resurrección, una mejor resurrección. Aquellos que volvían a la vida para luego morir. Usted recuerda el caso de Lázaro. Él resucitó por Cristo, fue resucitado por Cristo para volver a morir, ¿sí? Por eso 11:35 nos habla de una mejor resurrección, en donde ustedes y yo, hermanos, ya no tenemos, ¿verdad?, por qué regresar a esta vida, ¿sí? Si morimos es para ya no tener parte en esta vida. Así que como cristianos nunca seremos resucitados para volver de nuevo a esta vida que realmente no es la verdadera vida, ¿sí? Y luego, por último, en 11:40 dice que Dios tiene bajo el nuevo pacto algo mejor.
en relación a los creyentes que tenían que ver con el antiguo pacto, algo mucho mejor. En el Antiguo Testamento, hermanos, estaba instituido con la sangre de animales. Día tras día se sacrificaban animales. Había derramamiento de sangre. Pero en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento ya no hay tantos sacrificios. De hecho, un solo sacrificio a través de Cristo Jesús. Y no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Por eso es mucho mejor el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento o Nueva Alianza en relación a lo viejo, a lo que ya quedó como algo inusual, como algo, hermanos, que dejó de tener vigencia. El Nuevo Testamento, de igual manera, hermanos, se basa en un solo sacrificio por medio de la sangre de Cristo. Acuérdese, 1 Corintios 11:25 dice: este es mi nuevo pacto en mi sangre. Qué importante, hermanos, es considerar sobre la base de la sangre de Cristo que se instituye este nuevo pacto o Nuevo Testamento. El antiguo pacto tenía que ver con un santuario terrenal, movible. En cambio, en el Nuevo Testamento, hermanos, debemos de pensar como un santuario celestial, en donde está nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre, y desde allí está haciendo esa función sacerdotal. En el antiguo pacto, los sacerdotes ministraban sobre la tierra. En cambio, en el nuevo pacto, Jesucristo ejerce esa función de sumo sacerdote desde los cielos mismos. El Antiguo Testamento, hermanos, estaba basado en un sacerdocio que tenía una orden, ¿verdad?, de Aarón, sacerdocio levítico. Pero estos sacerdotes tenían que ser reemplazados porque morían. En cambio, el nuevo pacto, Nuevo Testamento, ¿verdad?, está basado en un orden nuevo de sacerdocio, es decir, del tipo de Melquisedec, un sacerdocio eterno. En el Antiguo Testamento, hermanos, los sacerdotes ejercían un sacerdocio, como lo acabamos de decir, sobre la tierra, pero tenían que morir porque eran mortales. En cambio, Cristo, hermanos, venció la muerte y está vivo, ¿verdad? Veamos que en el Nuevo Testamento Cristo ya no es necesario más sacerdotes sobre la tierra que intercedan por nosotros. Veamos Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Epístola a los Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no hay necesidad de más sacrificios, ¿verdad? El antiguo pacto o Antiguo Testamento estaba condicionado: si obedeces, si haces, si cumples. En cambio, en el nuevo pacto o Nuevo Testamento o Nueva Alianza, como lo hemos estado viendo, no hay condición, hermanos, puesto que Cristo ya lo hizo todo por nosotros, ¿sí? Solo es cuestión de arrepentirse, de creer en Cristo. Ya no podemos ni debemos hacer más sacrificios como los pecadores del antiguo pacto o del Antiguo Testamento, porque Cristo lo hizo todo. Un solo sacrificio nos hizo perfectos. En cambio, en el Antiguo Testamento, muchos sacrificios no podían hacer perfecto a nadie. El nuevo pacto, hermanos, descansa pues sobre la obra redentora de Cristo. Por cierto, una obra concluida, terminada,
Cristo tuvo que morir en la cruz para de esa manera, hermanos, por medio de la sangre de su cruz, establecer un nuevo pacto, nuevo testamento o nueva alianza con su pueblo. Ahora vayamos a Hebreos capítulo 8, ya en el capítulo 8, y enfocándonos un poquito hacia el nuevo pacto o nuevo testamento. Dice 10:8 de la siguiente manera, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y dice luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿A qué se refiere? Al antiguo pacto o antiguo testamento, ¿verdad? Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, hablando del viejo pacto, viejo testamento, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero en cambio, en el nuevo pacto o nuevo testamento dice en el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es parte del nuevo pacto, hermanos, en donde vemos que Dios nos tiene hermosas promesas. Primeramente, y esto lo menciona también 8:12, repite exactamente lo que acabamos de leer. Dice, seré propicio a sus injusticias. Lo que estaba diciendo con esto el escritor sagrado es lo siguiente: yo les perdonaré de todas sus maldades. A todo aquel pecador que se arrepiente, que con sinceridad de corazón viene a Cristo, dice Cristo, yo le voy a perdonar de todas sus maldades. Y la frase seré propicio significa que como pecadores arrepentidos, tú y yo que somos, hemos obtenido de Dios su favor. Y aquí es donde aplica la gracia de Cristo. Por eso dimos la definición al principio. ¿Qué pudiéramos decir de lo que representa el nuevo pacto, hermanos? Es una manifestación de la gracia de Dios, en donde Él ofrece pleno perdón de pecados, ¿sí? Gracias a ese favor inmerecido de Dios. Pero dice otra promesa más en 8:12, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto tiene que ver con el nuevo pacto, hermanos, que tú y yo ahora disfrutamos. Y por último, de ahí de este capítulo 8 de Hebreos, hermanos, leamos juntos el versículo número 13, 8:13. Lo vamos a leer juntos, a una sola voz. Leamos, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. El Viejo Testamento, hermanos, consistía en una serie de ordenanzas, de prácticas, de rituales que ya no son necesarias. Pero déjeme decirle algo para terminar. En la actualidad,
muchos cristianos, muchas congregaciones que se dicen cristianas, quieren aferrarse a vivir bajo el viejo pacto o viejo testamento, celebrando, por ejemplo, la Pascua, las fiestas judías. Pero definitivamente, hermanos, quien así hace no ha leído la palabra de Dios. Lo que está vigente ya no es el viejo pacto. Eso ha desaparecido, hermanos. Cristo es nuestra Pascua. No tenemos por qué vivir como los judíos, porque no somos judíos, no somos de descendencia judía. Dice ahí, ¿verdad?, en el capítulo 9, que aún bien el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Pero ahora sabemos que el santuario verdadero, no hecho de manos, está ¿en dónde, hermanos? En los cielos, donde está nuestro Padre celestial. Dice 9:2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santísimo, santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Entonces, antiguo pacto, hermanos, tenía que ver con una serie de ordenanzas y de prácticas religiosas que nosotros los cristianos de ahora no tenemos por qué seguir llevando. Por eso demos gracias a Dios, porque ahora los cristianos de hoy, hermanos, pertenecemos ya a un pacto nuevo, una alianza nueva o un nuevo testamento. Demos gracias a Dios, hermanos, porque ahora Cristo se ha levantado, se ha constituido como nuestro gran sumo sacerdote, que día y noche está a la diestra del Padre pidiendo por cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. En actitud de oración cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios, porque por medio de la sangre de Cristo se ha instituido este nuevo pacto o nuevo testamento. Dijimos que la palabra pacto o nuevo pacto tiene que ver con la bondad de Dios, el favor de Dios, que nos ofrece su perdón, un perdón completo. Nos ofrece una salvación perpetua. Jesucristo, en la epístola a los Hebreos, se ha constituido como nuestro gran sumo sacerdote, santo, inocente, apartado de los pecadores, y el único que nos ofrece una salvación perpetua, para siempre, una salvación eterna. Por eso Cristo es nuestro gran mediador de un nuevo pacto. ¿Ya estás dentro de ese nuevo pacto, hermano, hermana? ¿Sí? ¿Estás disfrutando de los beneficios de ese nuevo pacto? ¿Te sientes libre de toda carga de pecado? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Disfrutas del hecho de que Cristo intercede por nosotros? ¿Que no estamos solos? ¿Que Cristo está rogando día y noche por nuestro bienestar? Son los beneficios, hermanos, de un nuevo pacto. Dice, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. ¿Tienes la ley de Dios en tu mente y en tu corazón? ¿La vives? ¿La aplicas a tu vida? Entonces sí, tú has entendido lo que es el nuevo pacto, nuevo testamento o nueva alianza. Oremos al Señor. Padre, gracias porque por medio de un solo sacrificio y por medio de la sangre de Cristo, una sola ofrenda nos ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Gracias, Señor, porque nosotros somos parte de esa nueva alianza. Somos tu verdadero pueblo.
este nuevo pacto, Señor, establecido sobre mejores cosas, una mejor patria, una mejor resurrección, una mejor herencia, una mejor esperanza. Gracias, Señor. Gracias por la bendición, la dicha de ser parte y de disfrutar de este nuevo pacto que está vigente hasta el día de hoy y que nos ofrece una salvación para siempre. Bendito seas por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro gran sumo sacerdote. Amén.